¿cómo están amigos? El día de hoy estamos con nuestra querida Claudia, Hola, ¿qué tal, con Marina? nuestra querida doctora Dinora Salazar, que nos va a hablar de un tema súper interesante. Sí, estábamos esperando mucho esta entrevista. Muchas gracias a la doctora por darnos el tiempo. Pero a ver, vamos a entrar rápido al tema porque es súper interesante y tenemos tantas cosas de qué platicar. Bueno, el día de hoy platicamos de salud mental porque es algo que está sin duda afectando toda nuestra vida de mucha gente, ¿no? Yo creo que me atrevería a decir de que la mayoría por alguna u otra razón, pero bueno, aquí está la doctora, la especialista que nos va a decir qué está pasando. A ver, doctora, díganos. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un gusto estar aquí y poderles compartir un poquito la información. Entonces, pues cualquier persona puede sufrir la ansiedad, ¿no? Vamos a hablar de un estado de la ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad generalizada. Y pues bueno, la mayoría de la población la padecemos, o sea, incluso los niños, los adolescentes, los adultos llegan a tener alguna sintomatología que es de ansiedad. La ansiedad es una respuesta anticipatoria ante el miedo o ante el estrés, es decir, cuando las personas piensan que va a haber un evento futuro que todavía el cual no se presenta, ahí es donde se empieza a generar la ansiedad. Doctora, ¿y a partir de qué edad una persona puede manifestar esa ansiedad? Mira, no hay como un criterio definido como para poderlo decirlo, pero sí los niños lo manifiestan a partir de chiquititos, o sea, de años, igual los adolescentes, los adultos y el adulto mayor. ¿Y en qué factores incide en que se manifieste más temprano? Bueno, tiene mucho que ver la cuestión familiar, cómo se esté desarrollando el ambiente familiar, el ambiente, sobre todo papá y mamá son los que determinan ahí el ambiente familiar o cómo se encuentra la situación, influye y también la situación demográfica, el contexto psicosocial, el contexto ambiental también son factores determinantes, ¿no? Y bueno, nos fuimos directamente al tema de ansiedad, pero también, bueno, recordar que hay otro tipo de situaciones de enfermedades mentales que también las vamos a ir abordando, pero en general en tu grueso de consultas, ¿cómo se da? Bueno, mira, hay que aprender a identificar tres sintomatologías o tres diferentes ámbitos de lo que es la ansiedad. Número uno son las cogniciones. Número dos es los rasgos sintomatológicos, es decir, los rasgos fisiológicos o los síntomas físicos. Y el número tres, las conductas. Entonces, cada persona padece diferentes, ¿qué le puedo decir? Representa la ansiedad de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en los niños puede ser irritabilidad, cambios de humor, insomnio, el comer de más, el comer de menos. Sobre todo se ve cuando el niño, se presenta cuando el niño era de una forma y de repente cambia con sus conductas o con sus estados emocionales o incluso mentales. Entonces, pues en los niños es común verlos, por ejemplo, con la fobia social, el mutismo selectivo. Por ejemplo, la fobia social es cuando les da miedo alguna situación en el cual les manifieste como un estallido de llanto, de crisis, ¿no? Y cuando sobre todo en la parte social. Y el mutismo selectivo, de este caso los niños, es cuando los niños deciden no hablar, no hablar en cuestiones sociales, solamente con las personas que tienen apego. Pero que ese es un síntoma de ansiedad, pues eso o puede ser de otras cosas puede también. ser de otras cosas también, puede ser la tricotilomanía, el euresis, encopresis, que se hagan pipí, que se hagan popó, que se jalen los vellitos, incluso pueden también sentirse, como les decía, irritables, deprimidos, nerviosos, incluso pueden tener movimientos de manos, de pies, de cuerpo, incluso sentir que les falta el aire, ¿sí? Por ejemplo, entonces un bebé puede tener ansiedad. Pues es que ahí sí sería un poquito complicado, vamos a decir, pues la única forma que tiene de comunicarse un bebé como es a través del llanto. Entonces el niño se comunica a través del llanto cuando tiene frío, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño. Entonces no podríamos determinar así a ciencia cierta que
un síntoma, un rasgo de ansiedad fuera con niños, no. Claro. Entonces ya cuando van teniendo un poquito más de edad, de maduración emocional o de psicológica, es cuando empiezan a manifestar la ansiedad. ¿O a diagnosticarse se puede decir? Pues más que nada diagnosticarse podrían ser algunos rasgos, como unos criterios específicos, ¿verdad? Pero ya a partir de 5 años en adelante, más o menos aproximadamente, es cuando se empiezan a ver alguna información, pero no podríamos decirle que como trastorno, como tal, no. No, porque necesitaría obviamente cumplir muchos criterios, pero va a depender, como le digo, se necesitan hacer algunos exámenes antes de poder decir que pueda padecer algún trastorno. Me comentaba un doctor alguna vez que se tiene una cierta cantidad de tiempo de manifestar esos episodios para poder considerarlo. Mínimo, ¿verdad? Son 6 meses. Son 6 meses como para poder determinar que la persona, el niño, el adolescente, el adulto, tenga esos síntomas o signos o síntomas de ansiedad. Entonces recordemos, en las recordemos que en las cogniciones las personas sienten una preocupación constante, igual los niños, los adolescentes y el adulto mayor, sobre lo que va a suceder, sobre lo que va a pasar, con una anticipación, ya sea que sea real o imaginario. En cuanto a los síntomas físicos, la persona puede tener sudoración excesiva, palpitaciones, dolor de estómago, ¿sí? Dolor de estómago, incluso, cualquier situación en el cual de su estado normal tengan algún cambio. Y en las conductas, pues pueden, como les decían, pueden comer de más, pueden fumar, pueden tomar. O sea, las adicciones. Pueden ser un rasgo ahí también. Bueno, no podríamos decir que la adicción pueda ser algo como de ansiedad, sino empieza el estado mínimo. ¿sí? Es como si alguien buscara un escape, se es puede como, decir. Podremos, es como que, es un escape. Híjole, me siento a lo mejor agobiado o algo. Exacto, y a lo mejor sí, pues el comer. El comer, es que más que nada es que esas conductas son para sentir alivio, placer. Entonces, cada persona va a tener síntomas diferentes. No podríamos decir, obviamente hay criterios, pero pues cada persona lo va a manifestar siempre y cuando, como hayan tenido las interpretaciones durante. Aquí no trabajamos con interpretaciones, más que nada, con cogniciones, con interpretaciones, y cada persona lo va a manifestar. Por ejemplo, a su forma. Sí, yo puedo, no sé, algún paciente viene porque, ¿sabes qué, doc? Me estoy mordiendo las uñas, ¿qué tengo que hacer? Otro motivo de consulta, ¿sabes qué? Es que no puedo dormir. Es que estoy fumando mucho, estoy comiendo mucho, mis pensamientos también empiezan a ser rumiantes consecutivos, obsesivos, y eso también podría determinarse que sea como un simple criterio de ansiedad. Me altero más, no quiero salir. Y estoy irritable, entonces. El tema de estar aislado, por ejemplo, ¿puede ser un síntoma pues, o es más es como más, es como podríamos decir que se fuera un poco más de depresión, porque recordemos que en la depresión la persona tiene un campo social, pero cuando la persona empieza a cortar ese campo social, ese campo emocional, sobre todo ese campo social, es como podríamos decir que sea solamente un rasgo de depresión, pero la ansiedad y la depresión van muy de la mano. Por ejemplo, hablando ya de la atención, por ejemplo, hay una diferencia en el resultado o en el tratamiento, en duración, cuando una persona detecta su problema a tiempo o el problema de su hijo y se atiende, a alguien que no se percata, que lo deja pasar y que a lo mejor después de un tiempo va a terapia. O sea, ¿cuál es el pronóstico de una persona que inmediatamente pone manos en la obra cuando ve que tiene un problema? Cuando detecta. Y o cuando alguien dice, no, la verdad, pues yo estoy bien, porque luego hay mucho tema de que no queremos ir a un psicólogo, por ejemplo, cosas así, y a veces lo evitamos y decimos, estamos bien, pero la realidad es que sabemos también que no estamos bien y a veces que algo pasa, puede Ajá. ser también que algo pasa, pero no sabes qué tenés. Y en algún momento, ¿verdad?
nos habías comentado que también hay rasgos biológicos, ¿verdad? Sí, que sobre todo que pueden haber cambios sí. biológicos que vos crees que es un síntoma de dolor de estómago y a lo mejor termina siendo ansiedad. ¿Nos pudieras explicar también? Mira, por ejemplo, el mismo cuerpo va llamando, el mismo cuerpo te va avisando. Es decir, la organicidad de tu cuerpo va diciéndote. Entonces, si tú o ustedes o quienes están escuchándome, de repente tienen una flora intestinal saludable, van al baño regularmente, durante 15 días no van o van mal, ahí pudiéramos estar hablando que están padeciendo un rasgo de ansiedad. Pero estoy acordándome de alguien que tiene ese problema. Pero lo importante aquí es que cómo yo me doy cuenta, lo que me estaban comentando, de que ya me estoy pasando. Bueno, pues cuando tienen insomnio, cuando están irritables, incluso cuando tienen palpitaciones o sudoración excesiva o cuando están, o se alteran a la primera. Es decir, cuando las personas de la nada se activan. Entonces también tenemos que, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que también lo importante es que se realicen exámenes médicos, que vayan con su psiquiatra, con un neurólogo, es decir, que se haga un trabajo multidisciplinario de las diferentes disciplinas para poder descartar alguna lesión orgánica, porque también acuérdense que las personas sometidas bajo un estrés permanente también generan mucho daño o generan algunas respuestas ante el estrés y lo pueden manifestar con ansiedad, con depresión, con otras cuestiones, ¿no? Para allá mi pregunta, o sea, una persona que recién se empieza a dar cuenta de esas cosas que le están pasando y va a terapia, contra una persona que no se da cuenta o simplemente dice, yo no quiero ir a terapia. ¿Hay una diferencia en el tiempo de terapia para una persona u otra? O sea, o depende de la persona, no tiene nada que ver cuando te lo detecten. Es que aquí lo importante es que somos seres sociables y las mismas personas que están a tu alrededor van a empezar a notar cambios en las conductas de las personas. Entonces, una persona que se da cuenta y que tiene un insight de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy notando estos cambios en mí, me estoy comportando, sintiendo diferente, pues obviamente se acude primero con un médico para descartar, sí, con un psiquiatra, con un neurólogo para descartar alguna lesión orgánica, puede tener un mejor pronóstico en el tratamiento, en el tratamiento de la ansiedad, porque pues también todas las personas, todas, en un determinado momento de nuestra vida tenemos ansiedad. Y más o menos, pero todos lo tenemos. Sí, pero todos lo tenemos, o sea, es imposible que nadie pueda tener ansiedad. A cada quien se le manifiesta, incluso para motivarse, más que nada para motivarse, para estudiar, pero recordemos que cuando la persona se incapacita, es decir, cuando la persona ya no es normal o impide tu funcionamiento normal, ahí estamos hablando de que es un trastorno de ansiedad. Y como me decías de la otra pregunta, la persona que no se da cuenta, el mismo cuerpo le va a llamar, el mismo cuerpo va a hablar. Va a estallar en algún momento, ya, va a estallar, sí. Entonces, pues es obviamente, sobre todo, pues tratar, ¿verdad?, de poder promover la información para que las personas puedan atenderse, ¿verdad?, en un momento determinado. Y que sepan sobre todo, yo pienso, los síntomas previos para no llegar a un punto muy grave como es un ataque de pánico o repetidos ataques de pánico o que lleva a cosas peores, ¿verdad? Que no sabes lo que te está pasando porque nadie en tu entorno te lo está diciendo o no vas al médico adecuado. Y en vez de estar curándote la raíz del problema, estás con pastillitas que no te hacen, o sea, es como usar placebo, ¿verdad? Sí. Porque al final y al cabo es que el utilizar el fármaco sí ayuda dependiendo cuál sea el nivel de gravedad. O sea, sí ayuda con tratamiento psiquiátrico y con tratamiento psicológico. Lo que nosotros hacemos en sesiones terapéuticas es trabajar con cogniciones, con pensamientos. Sí, pero me refería a pastillas de otro tipo, no psiquiátricas. Ya. Bueno, pues ahí dependiendo de cómo les decía yo, si ven que la pastilla no le hace nada, pues va a seguir con el mismo problema. A eso me refería. Ya. Pero fíjate que ahora, bueno, te lo comento porque una persona cercana a mí pasó por esta situación de manera muy difícil
y ha sido difícil darle acompañamiento a esta persona porque cuando esta persona va, por ejemplo, y dice, oye, ¿sabes que tengo un problema gástrico? Va con el gastroenterólogo y el gastroenterólogo le dijo, es que es tu ansiedad. O fue porque tenía palpitaciones con el cardiólogo, es que es ansiedad. Y entonces viene un círculo vicioso donde luego los médicos todo le atribuyen a la ansiedad y no quieren revisar físicamente a la persona si pudiera ser otro factor que no necesariamente, o sea, la ansiedad fuera por estrés, ¿verdad? Porque supongo que también la ansiedad, digo, no sé si es una pregunta, que también alguna enfermedad, algún tema de salud física genere también claro, sí lo puede generar, pero recordemos que también, ¿qué está haciendo la persona para generar estrés? También tiene mucho que ver el nivel del manejo del estrés, porque acuérdense que el estrés genera cortisol, que es esa hormona que hace que pues realmente nuestro sistema nervioso central no funcione de una manera normalizada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues impide la homeostasis o el equilibrio para que el cuerpo pueda hacer su proceso normal. Entonces, pues también si estoy estresada y como muy mal, pues también eso voy a tener síntomas, ¿no? Incluso si tomo muchas bebidas gaseosas, pues también obviamente que voy a tener palpitaciones. Pero detrás del estrés que hay un pensamiento y por eso consumo. ¿Por qué estás tomando coca? ¿Por qué estás comiendo mal? Nosotros trabajamos con cogniciones. ¿Qué pasa antes para que tú llegues a esa conducta de consumir? O sea que hay que tener también en cuenta control del pensamiento, control de lo que como, control de lo que bebo y demás. Y es más que nada el pensamiento, pero cómo interpreto la información en base. Miren, un ejemplo bien fácil. No quiero ser así muy caótica, ¿no? Pero en algunos años... en algunos años se acostumbraba que las abuelitas pues comían el panecito y comían la coquita y pues de ahora se sabe que en exceso pues no ayuda nada y trae problemas de azúcar, de glucosa y problemas con diabetes, ¿no? Algunas otras cuestiones estomacales. Entonces, estilos de vida, ¿no? Son estilos de vida, pero también lo que nos enseñaron. O sea, cómo yo gestiono una ansiedad o una depresión, pues con comida, con bebida. Es lo aprendido, ¿verdad? Porque también tiene mucho que ver el aprendizaje que haya tenido la persona durante su vida evolutiva. ¿Sí? Entonces, como les decía al principio, cada persona va a manifestar la ansiedad, ya sea con conductas compensatorias o conductas mantenedores de la ansiedad. Por ejemplo, si yo tengo un problema con insomnio, ¿qué hago? Para dormirme, pues tengo que evitar todo lo que me estimule, por ejemplo, las televisiones, los teléfonos celulares, tomar bebidas azucaradas, no sé, cafés, ¿no? ¿Y cómo recomiendas que el celular, o en qué tiempo, cuánto tiempo antes de ir a dormir, ya no se usa? Media hora antes. Media hora. La TV, igual la televisión, igual la televisión, la computadora. Entonces, pues recordemos que tenemos que dormir mínimo 8 horas. Me acuerdo que también alguna vez alguien me dijo, y todo apagado, sin luces, que no se filtre también que no se, de ¿verdad? preferencia que esté todo súper oscuro y que no haya ninguna, incluso apagar el wifi, apagar todo lo que son estimulantes o que tengan alguna luz o incluso ruidos. Y si la persona tiene problemas para conciliar el sueño, pues hay que ducharse, hay que bañarse también para relajarse. Y también algunos test, ¿no? ¿Verdad? El ejercicio también es muy bueno, entonces... ¿El ejercicio en la mañana o en la noche? De preferencia. De preferencia es como, es que no les puedo, depende de cada quien. Hay personas que lo resienten y los activan mucho en la noche y ya no es contraproducente. Pero pues si en la mañana, pues velo por una cuestión de practicidad, pues ya tienes todo tu día ya hiciste tu ejercicio, ya tienes todo tu día, ya tienes todo tu día como para poder hacerte tu día normal, ¿no? Ahorita mencionaste algo que en esta parte donde dices que el estrés pues es el detonante de la ansiedad. Yo tengo la duda si, por ejemplo, puede una persona que aparentemente no tiene estrés desarrollar ansiedad por ejemplo, consumir ciertos productos,
por ser un adicto al teléfono o a los medios, a la computadora, lo que sea, o por alguna otra cosa que aparentemente no sea estrés, o sea, y tener ansiedad. O sea, mi pregunta es, ¿puede tener ansiedad sin estrés? Sí puede tener ansiedad sin estrés, porque como les decía, se trabaja con cogniciones, con pensamientos. ¿Qué hago yo para llegar a tal? ¿Qué pienso yo? ¿Cómo interpreto yo la información de mi ambiente? Y ahí es donde yo accedo a la conducta. Entonces, pues el estrés es bueno en cierta forma, porque es el que nos ayuda a motivar para salir a trabajar, ¿sí? Pero siempre y cuando ese estrés se regule y se quite durante la noche, y al siguiente día me vuelvo a estresar, pero no es malo, o sea, el estrés ayuda en cierta forma. Ya cuando es estrés crónico, ahí es donde afecta tu el sistema nervioso central. Pero si yo no tengo estrés, yo soy una persona bien relajada, pero tengo un vicio, que tomo mucho refresco de cola, o me la paso 3-4 horas con el celular, puedo llegar a desarrollar ansiedad. Sí puedes llegar a desarrollar ansiedad, porque más que nada también por el contenido de información. ¿Y qué haces con esa información? ¿Sí? O sea, a veces podemos ver algo que nos denote miedo, o nos denote, no sé, cualquier cosa. O algún nervio, sí, alguna emoción que nos genere, pues, algo malo en nosotros. Entonces ahí es donde empieza uno a oscilar pensamientos, y ahí es donde viene la ansiedad. Y que ni siquiera tiene nada que ver con uno, ¿verdad? Sí, porque como recordemos, la ansiedad se manifiesta por pensamientos que son reales o irreales, imaginarios. Entonces ahí es donde cada quien pues tiene que determinar la realidad de los pensamientos o de la información. ¿Y hay grados de ansiedad? Hay nivel básico, medio y grave de ansiedad. ¿Y qué diferencia hay entre pues es la cronicidad, es decir, bueno, es dependiendo por ejemplo, en un día, si estás todo el día con ansiedad, pues ahí podríamos decir que es grave, ¿sí? Entonces, para eso se va a psicoterapia, como para empezar a manejar, a regular la ansiedad y sobre todo darle herramientas necesarias a los pacientes para que ellos puedan entender sus pensamientos, es decir, qué es lo que piensan, qué es lo que creen y cuál es la interpretación de la información. Y qué hacer, ¿verdad? Ahora, recordemos, esto es algo realista. La ansiedad no te puede durar 24 horas, o sea, no. Son dependiendo si son minutos, si son horas, si son más de 2 o 3 horas, ahí podríamos decir. Pero pues la ansiedad grave, imagínense, te duraría a lo mejor 2 semanas, pero pues no, o sea, es algo realista, es dependiendo qué tanto afecte tu día a día, tu normalidad de tu vida. Por ejemplo, en la cuestión laboral, si una persona está ansiosa desde que entra hasta que sale, podríamos decir que está en un estado grave, pero es dependiendo la contextualización en cada caso. Ahorita mencionabas, por ejemplo, algunos de los síntomas que se tienen cuando se tiene ansiedad. Ahorita recordaba, por ejemplo, el tema de las palpitaciones. ¿Cómo saber que esas palpitaciones son por ansiedad y no son por un problema cardíaco, por ejemplo? Y te lo digo ¿Cómo porque diferenciarlo? Sí, nos han escrito mucho a nuestro buzón, y nos dicen, es que, ¿sabes qué? Tengo este problema, y en la noche me da una cosa así bien fea, y me dan palpitaciones, y me pongo nerviosa, y no sé si ir a un cardiólogo o es la ansiedad. Entonces, mira, la recomendación sería primeramente ir a un médico para descartar y que le realicen los exámenes pertinentes, y ahí es donde pues se va a canalizar, ¿verdad? Porque como decía, tenemos que descartar que primero no vaya a ser alguna situación del corazón, ¿no? Entonces, pues si ya de plano sale en el examen que es normal, que no tiene nada, pues ahí sí lo referimos con tratamiento psiquiátrico y psicológico. ¿Sale? Sí. Pero en líneas generales, suponiendo que no tuviera un problema cardíaco, ¿cómo podemos diferenciar de ansiedad con un problema cardíaco? Pues es que es muy variante. Voy por el ataque de pánico. Es que, bueno, sobre todo es cuando el ataque de pánico es cuando hay antecedentes, o por ejemplo, cuando suceden los eventos. Sí, un ataque de pánico puede pasar, por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a los perros y les da ataque de pánico, o simplemente en una balacera, cuando ven cuando sucede algo fuerte, inminente, ahí es donde no te esperas,
Sí, como, no sé, un derrumbe, a veces Sí, está una algo bomba, inesperado, algo caótico, inesperado, sí. un choque, ahí es donde sí Te puede agarrar un ataque. ahí te puede, ¿Y da, cuánto obviamente tiempo da palpitas. palpitas? Pues es que va a determinar de cada persona, va a determinar de cada persona. Sí, no es normal que te dure el ataque de pánico pues alrededor de 1 hora, no estamos hablando de tiempos, entonces también el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse. ¿Sí? O sea, hasta que se pase el ataque, el mismo cuerpo tiene la capacidad de regularse. Se autorregula, exactamente. ¿La ansiedad se cura? Sí, sí es curable, siempre y cuando lleven su tratamiento, o mínimo que la persona, no es que sea curable o no curable, sino que la persona aprenda a ser funcional. Eso es algo bien importante, o sea, una persona puede nacer con cualquier situación, cualquier organicidad, pero pues eso no le va a impedir que lleve su día a día. Entonces no podríamos decir que si es curable o no es curable, pues va a determinar qué tanto adherencia le tenga el tratamiento el paciente. O el cambio de estilo y de el vida. Cambio ¿verdad? de estilo de vida, sí. Claro. Y me imagino, bueno, tú me dirás, el proceso o el tiempo que le lleva a alguien resolver la situación de la ansiedad difiere en cada persona, sí, dependiendo. ¿Cuánto tiempo es lo mínimo que tú dirías? Esta persona, por ejemplo, alguien que llega como primera vez, ¿verdad? Y te externa, me traigo esta situación así, así. Que no esté tan grave, que no es, digamos, ándale algo que sea algo, que sea algo como leve, ok. Digo, pues a lo mejor no te quiero comprometer, ¿no? Pero más o menos tener una idea. No, pues va a depender, ¿verdad? Cuál sea el motivo del problema, cuál sea la lista de los problemas que tiene. Se le hace es como si ustedes van al sastre y se hace un traje a la medida, ¿no? Se hace un plan de tratamiento, se hacen objetivos y en base a esos objetivos del plan de tratamiento, dependiendo del motivo de conducta, de consulta, pues ahí es donde más o menos alrededor de unas 10, 12 sesiones, pero el mismo paciente te va diciendo, ¿sabes qué? Ya me siento así, ya me siento así, pero lo das de alta y si es necesario, agregas unas sesiones más, pero lo importante es qué tan dispuesto esté el paciente a trabajar su mente. Lo más importante, que esté abierto a trabajar. Exactamente, ¿verdad? Porque pues no tiene caso que tomen su medicamento, que vayan al psicólogo, al psiquiatra, que vayan al médico si no sigue las indicaciones. Claro. ¿Sí? No es magia, o sea, es un trabajo multidisciplinario. Disciplina. Y sobre todo, qué tan dispuestos estén a ceder y cambiar conductas que nos generan placer, que a veces no nos van a gustar, pero hay que hacerlo. Es como tomarte la medicina cognitiva. Es la medicina. La medicina cognitiva, o sea, si sé que no debo de tomar tal cosa porque me hace daño, ¿por qué lo sigo tomando? Claro, tal cual. ¿Sí? Tal cual. Y es cambiar el estilo de vida y cambiar el chip también, ¿verdad? De que lo tenés que hacer porque eso te va a hacer bien. Sí, así, exactamente, así exactamente. ¿No? Es dependiendo de lo que esté dispuesta a cambiar la persona. Ahora, en el caso de los niños, pues es igual. Siempre los papás pues, están dispuestos a ayudar a sus hijos. Nos contabas que son, en el caso de los niños, son los papás los que tienen que cambiar la conducta. Sí, y recordemos que los niños no necesitan papás, necesitan un adulto saludable. Todos necesitamos en cierta forma un adulto saludable. Incluso, y cuando hablamos de saludable, ¿a qué nos referimos? Pues a que una persona tenga discernimiento, tenga responsabilidad, tenga autocontrol emocional, que esté dispuesto a educarse de una forma, vamos a decir, impositiva, ¿no? Proponiendo, pero sobre todo es que la persona pues esté en un equilibrio. Claro. En un equilibrio constante. Sí. Pues yo creo que es como dicen, ¿no? No puedes dar lo que no tienes, ¿no? Claro. No le puedo dar al niño enseñar algo. No le puedo decir a mi hijo o a mi hija, no fumes si te ve fumando. Sí, claro. No puedo decir a mi hijo, no hagas esto si te ve haciéndolo. ¿Cómo le dices a tu hijo que estudie o a tu hija que estudie si no te ve mínimo leyendo? Sí, claro, o sea, las conductas, las acciones, ¿no? Las conductas son las que enseñan. Es el producto final de la persona. Ajá. A ver, claro. Y entonces quiere decir que si el papá o la mamá o el cuidador, el adulto que está responsable de ese niño tiene ansiedad, quiere decir que el niño puede
repetir patrón. Ajá, sí, sí, porque recordemos que los niños en esa etapa son esponjitas. ¿Y si no fueran niños y fueran adolescentes también? También influye. Porque es con quien más convives. Recordemos que tenemos también apego, vínculos y copiamos conductas. Si se fijan, todo el tiempo estamos copiando conductas de todos. Estamos aprendiendo de todos estamos aprendiendo. Incluso las modas, no me quiero salir un poquito, ¿verdad? Pero las modas, las formas de pensar, las formas de sentir, también se copian. Todos somos espejos, ¿no? Espejos de todos y observamos las conductas y dependiendo a lo que hayamos tenido en esta vida, lo aceptamos o lo desechamos. Pero entonces también se quiere decir que si un adulto, imagínate una pareja, ¿no? De esposos donde uno de ellos tiene ansiedad, puede ser que el otro la desarrolle también. Puede ser que sí. Wow, sí, wow. Siempre y cuando, siempre y cuando, pues porque si no hay otra persona externa que le diga, oye, estás diferente, ¿no? Claro. Entonces, pues uno puede, no sé, copiar conductas y sin que se dé cuenta. ¿Sí? Claro, lo repites, por repetición, ¿no? El molde, fíjense bien, el molde es el marido, por decir, y el moldeamiento son las formas de actuar. Y hay un molde, hay un moldeamiento conductual y se genera una acción. ¿Sí? El molde es como la escultura y el moldeamiento es como que la forma de pasar. Entonces, esto es mucho más importante de lo que pudiéramos pensar, porque esto quiere decir, por lo que estoy entendiendo, es que si en una familia tenemos un miembro en la familia que tiene esta situación, pues es que cualquier persona se puede afectar, porque más cuando no conoces, ¿va? Su estado, y entonces se puede propagar de alguna forma. Pues, por ejemplo, si es un niño y tiene hermanitos, pues con los otros hermanitos, o si es el papá, pues con los hijos, etc. También, ¿no? sí se pueden copiar esas conductas, sí se puede. ¿Y qué se puede hacer? Porque ahora sí me generó una duda, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Supongamos, ¿no? Que esa persona, o sea, porque todo alrededor obviamente se va a dar cuenta que tiene ese problema, y esa persona no quiere ir a terapia, pero está afectando a toda la familia. Pues ahí lo ideal, bueno, obviamente si en este caso de los niños el segundo ambiente es la escuela, y la escuela va a indicar y decir, oye, tu niño está manifestando conductas de ansiedad en las cuales no tenía. Entonces, ahí en este caso, pues si es un matrimonio, pues en este caso el hombre o la mujer le puede decir a su cónyuge, ¿verdad? Como para que tenga que recibir el tratamiento. Lo más difícil es aceptarlo, como les decía, pero pues ya cuando te estás llevando de encuentro a tus niños o a terceros, ahí sí es bien importante. Y fíjate que pero si no, ¿cómo pues ahí es lo, no es obligarlo, es convencerlo, es proponerle, porque están afectando a todos los demás. Y están educando, están moldeando conductas. Entonces ellos son los responsables. Yo creo que lo más difícil es como que el aceptar que tengo algo y como que pasar esa vergüenza de que tengo algo malo, y como que el tener alguna situación psicológica es como que un signo de vergüenza. Pero gracias a ahorita. Que sea que tenga, ¿verdad? No solamente ansiedad. Porque somos así, o sea, porque por ejemplo, si a ti te duele el estómago, ¿no? Pues vas con el médico o lo que sea, ¿no? Te duele la cabeza, lo que sea. ¿Por qué nos da y no nos da vergüenza decir, ay, tuve cita con el médico, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué esa vergüenza en decir, oye, me estoy sintiendo extraño en mi manera de comportarme, tengo que ir con un profesional, ¿no? Es que yo creo que hay que ser muy consciente para darte cuenta de eso que está sucediendo de manera temprana y poder acudir a quien corresponda, porque al final y al cabo, pues, puedo decir, voy al médico porque me duele la uña. Claro. ¿Verdad? Y no te vas al psicólogo o al psiquiatra o a quien corresponda para tratarte esto. Ahora, el tema es, si estás afectando a tu familia, se pone mucho más grave el asunto. Y no solo a tu familia, porque yo también estoy pensando, en el entorno de trabajo también se vuelve muy complicado, porque puede haber problemas no solo de que no lo entiendan, sino de bullying, de maltratos. O imagínate un jefe, un líder que tiene ansiedad y cómo trataría a la gente. O un niño en un entorno de una escuela donde convive con otros niños de otras familias y donde también podría estar, pues,
favoreciendo que otros niños también pues se comporten igual, ¿no? Porque a lo mejor el niño es el líder del grupito, entonces se me vienen a la mente tantas cosas. Fíjate. Bueno, aquí lo importante, fíjate, en el caso de los niños, cuando hay un niño que tiene alguna situación de ansiedad, pues los otros niños también van a empezar a evaluar y van a empezar a ver. Entonces, si tienen una buena comunicación con sus padres, una buena regulación emocional, no tienen por qué aprenderlo. O sea, es dependiendo, cada núcleo familiar tiene sus aprendizajes. O sea que a un niño, un núcleo de escuela, un grupo de niños dentro de la escuela puede favorecerlo. Claro, incluso pueden ayudarlo también, o sea, no necesariamente tiene que ser algo como muy catastrófico, pero también acá lo más complicado que yo creo que sería es también el área laboral, o sea, porque ya estamos hablando de un adulto con cogniciones, con una situación psicológica ya más madura, entonces ya sería un poquito más complicado, pero sabemos que ahorita nuestra sociedad es más abierta a las cuestiones de los tratamientos y pues no deberíamos de tomar estos temas como algo malo, como algo que a todo mundo les puede pasar, simplemente normalizar que cualquier persona le puede dar ansiedad. Claro, ahorita a lo mejor esto puede ser otro tema, porque este tema es tan amplio, pero otro tema, ahorita que hablamos de los trabajos donde a veces no hay o sea, si tú dices en tu trabajo, voy a faltar porque me traigo gripe o porque me traigo diarrea, o sea, lo que sea, pues está bien, te dicen, sí, está bien, o vete a consulta, metes un permiso médico, pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? Es más, ni siquiera lo puedes decir porque no sabes cómo te van a interpretar, tengo ansiedad, o sea, es más, los seguros ni siquiera te lo cubren, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad muy grande aquí en nuestro país. Yo no sé en otros países, igual si alguien nos está viendo en otros países y que nos quieran decir cómo se manejan en donde estén ustedes, pero por ejemplo en México no hay condición para las personas que tienen enfermedades mentales como ansiedad, depresión, etcétera, de poderse atender porque simple y sencillamente no se justifica médicamente, ¿verdad? Bueno, te digo, eso ya es como otro tema, pero a lo que voy es que esto dificulta mucho la atención también luego de un adulto, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, nos gustaría que nos dijeran en nuestra audiencia quiénes de las personas que nos están viendo conocen a alguien adulto que tenga esta situación y cómo lidia, por ejemplo, en su trabajo, en su día a día, para poder... O pues, si han lidiado con alguien que padezca también la enfermedad, ¿no? Sí, porque pues en cierta forma la persona es la que está sufriendo realmente. Claro. Y pues el sentido de responsabilidad yo creo que genera mucho estrés, pero pues también pienso yo que si la persona está pues dispuesta a atenderse, yo creo que le haría bien y pues ahorita gracias a tanta apertura y mucha información, ¿no? Entonces como que pues yo pienso que sería importante que se le diera un tratamiento, que se le diera como una apertura al tratamiento psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pueden perder las personas con tratarse? Claro. Sí. ¿Crees tú que ha incrementado el número de personas, digamos, en los últimos años, en comparación, por ejemplo, hace 3, 5 años, 10 años, de personas que padecen alguna enfermedad como la ansiedad? Bueno, la según la Organización Mundial de la Salud, ha incrementado la ansiedad generalizada, así como otros trastornos mentales. Por más que no hay un factor específico, pero sí se han dado resultados sobre las encuestas que han hecho. Si hay un incremento en la ansiedad, igual a depresión. No sabemos los factores, pero sí ha habido un incremento. Entonces, pues entre más información tenga la persona, tenga las familias y tenga la población en general, pues yo creo que es una área de oportunidad del cual se puede pues ayudar a las personas, se puede tratar e incluso pues sobre todo que la persona, como les decía, funcione adecuadamente. Y por ejemplo, en tu experiencia, en estos tantos años que tienes como terapeuta, entre las causas que tú identificas de lo que más te mencionan tus pacientes, ¿tú podrías identificar una o dos causas principales? O digo, no sé si se pueda identificar, o sea, tantas las diferencias, pero que tú digas, bueno, yo en los últimos, no sé, 2 años,
he notado que muchos de mis pacientes la situación es que a lo mejor están teniendo un mal manejo del estrés o no sé. ¿Tú has notado algún patrón? De lo que ha venido más comúnmente a mi consulta es por el manejo de relaciones personales, ya sea familiares, laborales y sociales, pero el primer factor es la familia, ¿sí? Es como las personas interpretan decir, los pensamientos, las situaciones que se dan de acuerdo a los aprendizajes de cada familia. O sea, no sé, estamos hablando de una familia nuclear, un papá viene con una información que le dieron sus padres, viene con su esposa y la esposa tiene información que le dieron sus padres y a la hora de unirse traen diferentes tipos de pensamientos, patrones conductuales, patrones familiares, ¿sí? Y a la hora de hacer hacer de machar o de crear una familia, pues es donde tienen diferentes informaciones. Pero eso es lo que he notado más, y también la situación de la movilidad. No quiero dejar pasar. ¿Hay manera de machear si vos ves que hay patrones muy distintos entre una persona y otra? Sí, claro que sí, porque siempre la comunicación, el respeto y la afectividad y el ser asertivo, es decir, ¿sabes qué? Simplemente proponer soluciones alternas, porque pues sí es importante siempre y cuando las dos personas estén dispuestas a ceder. Eso es lo importante, ¿verdad? Que no haya un control o un ego en el medio para que se pueda. No, porque se necesita de los dos para formar una familia. Una negociación, exacto, es una proposición. Entonces yo dejo de hacer esto porque sé que te molesta. Y yo hago esto o así, ¿verdad? Entonces un intercambio. Se va haciendo una negociación. Es otro gran tema. Sí, luego. Sí, apuntemos. Bueno, pero luego nos decías también que la movilidad. Sí, es decir, el estrés, el tráfico, el trabajo, los salarios, los bajos salarios, todo eso viene. Que no lleguen a fin de mes. Sí, que no alcanzan, que está difícil la economía, eso también estresa, genera mucha ansiedad. También lo que sucede alrededor de, no sé, de otros países, incluso guerras, incluso cuestiones, que no se me pase. Como lo de ahora, ¿verdad? Como lo de ahora, sí, como estas cuestiones de otros países, ¿no? Eso también afecta, pero recordemos que no toda la información que se ve en los medios sociales corroboren también. Yo les recomiendo que corroboren la información, la veracidad de la información, porque no todo lo que está en redes sociales significa que es cierto. Sí, ahora, ya por último quisiera comentarles que también ustedes empiezan a excluir lo que les aporta y lo que no les aporta en la información. También genera la ansiedad todas las, como lo que les digo, las falsas noticias, pero también los programas con contenido que no te aportan que no te aporte nada, pero ahí hay personas que les encanta ver cosas de miedo o que les encanta ver cosas románticas y hay personas que no les afectan. Esto no puedo ser algo generalizado, pero es algo muy individual. Pero para una persona con ansiedad tiene que tratar de ver cosas que no lo preocupen, que no le pongan, que le hagan bien, que no lo pongan triste, que no lo hagan enojar, que no lo mortifiquen sobre lo que va a pasar en el futuro. Y es que hasta las noticias, ahorita no es que veas ya programas, es que hasta los noticieros te plantean imágenes bien crudas, cosas muy feas, que a veces digo, bueno, está bien que informen, pero a la vez también provocan estrés y además provocan como a lo mejor la idea en otras personas para hacer lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero es otro tema. Sí, es lo que vende, es lo que compras en realidad. Y bueno, por ahí se van porque la gente mira mucho eso y bueno, por eso también se genera más ansiedad. O sea, todo tiene que ver una relación con yo lo único que les digo es aprendan a discernir qué es lo que ven, qué es lo que entra en su mente, qué es lo que entra por sus ojos, por sus oídos, qué es lo que escuchan, qué es lo que hablan. Entonces, una persona con ansiedad no es bueno que vea cosas que le generen miedo, angustia. No. Entonces, es bien importante pues que vean cosas bonitas o suaves, ¿no? Y como último les digo,
¿qué podemos arreglar? ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos hacer nada. Claro. No ganamos nada. Ahora, si nos dieran 1 millón por ir a arreglar, pues ahí vamos. Bueno, ahí vemos, ¿verdad? Ahí vemos. Pero es bien importante, sobre todo, es qué tan cierto es lo que estoy viendo. Claro. Sí. Primero informarte, esto es verídico o no, sino para que te estás contaminando con noticias que no existen. Y precisamente la intención también de programas como estos, y pues el generar información que sea pues de ayuda, ¿no? Que te guíe, que te pueda orientar. Y consumir contenidos, ¿no? Que contenido como ahorita hay muchos contenidos muy buenos, así como hay malos, pero también hay contenido muy bueno, entonces pues invitarlos también a consumir el buen contenido. Ahorita que mencionabas el arreglar las cosas y el decir, bueno, yo quiero pues ya empezar una terapia. Hay una cuestión que mucha gente dice, yo tengo este problema, sí lo reconozco, me está afectando, pero ¿sabes qué? Es que no tengo economía para ir con un psicólogo. Entonces, ese tema, bueno, si quieres ahorita lo platicamos, Dinora. Ahorita sabemos que hay muchas instituciones, ¿no? Que están ayudando claro. en todo, bueno, al menos en nuestro país, en nuestra localidad, estamos en el estado de Nuevo León, en los diferentes municipios, entiendo que cada municipio tiene sus clínicas, y afortunadamente ha cambiado también mucho de parte de la administración pública el favorecer el tener esos espacios para la gente que no puede pagar a lo mejor una consulta. Sí. Pero hablando de consultas, por ejemplo, privadas, sí me gustaría como que rompiéramos ese mito, porque mucha gente dice, es que yo no tengo la economía para ir con un psicólogo. ¿Tú qué dices ante alguien que te pueda decir eso, ¿no? Pues yo digo que para todos se ajusta el presupuesto, o sea, hay especialistas y hay psicólogos generales, ¿verdad? Y pues va a depender de acuerdo al presupuesto de cada quien, pero pues también dentro de la trinchera de los psicólogos privados, pues también yo creo que existe la flexibilidad de que pues bueno, si el paciente puede pagar determinada cantidad, pues adelante. Sobre todo es que las personas empiecen a atenderse y no por cuestiones económicas no lo hagan. Claro, ¿sí? Sobre todo eso. Y bueno, algo que si bien ya estuviste mencionando durante todo el programa, Cristo, es vuelvo a preguntar el tema de qué rama de la psicología es la más adecuada para llevar un tratamiento rápido y bueno y efectivo, digamos, para la ansiedad. Bueno, mira, una de las muy buenas es la terapia cognitivo-conductual, porque esa pues te ayuda a centrarse en los pensamientos, en las emociones, dependiendo de las situaciones que padezcan las personas, y pues trabaja dependiendo las conductas, ¿no? Entonces, se psicoeduca al paciente, se le dice qué tipo de pensamientos puede tener, cuáles son sus creencias, y aquí lo importante es que la persona no es que aplace la emoción, sino que aprenda a regularla. Aquí esto es una regulación de pensamientos, de emociones y de cogniciones. Entonces, antes de que se me pasara a decirles, cuando los papás, y me voy al tema de los papás, cuando tienen niños pequeños, en los cuales los papás no quieren preocupar a los niños porque están pasando alguna situación económica, no sé, alguna situación de violencia, algo que por decirle los papás no le explican nada a los niños, ahí es importante que un adulto saludable le explique la situación de una forma de acuerdo a su edad, porque si a ese niño no se le explica, va a generar mucha ansiedad en un futuro, porque el niño empieza a imaginar cosas que no son ciertas y empieza a tener miedo por cosas que todavía no suceden. O sea, que tú sugieres, si algo está sucediendo dentro de la familia, explicarle a su nivel, pero que sepa que algo está pasando. No y que ocultarlo. No ocultarlo, porque los niños se dan cuenta de todo. Claro. Entonces, muchos de los pacientes que han venido, que hemos trabajado desde la raíz, es que, ¿sabes qué, Doc? A mí no me explicaban nada. No me decían nada y mi mente empezaba a volar. Entonces sí es importante, sobre todo para los papis que tienen niños pequeños, menores de 6 años, empiecen a explicarles, pero no de un grado en el cual los niños se mortifiquen, sino decirles, ¿sabes qué? Estamos pasando, no sé, la situación económica, esto no es culpa tuya, no tienes nada que ver, se va a arreglar, o cualquier otra situación, pero sí explicarle, darle un contexto de acuerdo a su edad, sin que el niño
también se preocupe de más. Pero sí es importante siempre explicarles de una forma del lenguaje a su nivel. Más vale siempre decir la verdad. Ah, bueno, eso es buenísimo, eso es súper importante. Claro, sí, porque fíjate que interesante, ¿verdad? Cómo están saliendo tantos detalles, tantos temas que, bueno, yo al menos no tenía idea. Y ahorita pues nos están dando mucha lucidez en cuanto al tema y mucha información. La verdad te agradecemos mucho que nos compartas todo esto y la verdad que el tema pues es que da para mucho. No hay tantas preguntas que surgen. Ahorita se me vienen muchas preguntas a la mente, pero bueno, no sé si Marina quieras terminar ya para finalizar nuestra entrevista con la doctora. Sí. Aquí lo importante, ¿verdad?, es dar a conocer de estos temas porque son relevantes. Así es. Te agradecemos mucho, Dinora. Ay, ¿sabes? muchas gracias. Es un placer acá. Muchas gracias. Acá entre dos, entre tres. Entre tres. Y la pasamos súper bien. Está buenísimo que la gente conozca un poco más de todo esto que se está hablando. Nos quedaron temas por tocar. Sí. Porque hay varios temas por tocar. Nos quedó pendiente el tema de los adolescentes, qué comer, qué hábitos nuevos hacer, o sea, de manera puntual. Pero ya tendremos, si nos quieren acompañar, claro, por supuesto, que sí, con todo. En otro episodio para compartirles a ustedes. Y espero que la hayan pasado tan bien como nosotros. Y ahora, si quieres cerrar con algo. Ay, pues bueno, recordemos que la salud mental es sumamente importante porque acuérdense que la mente sana es un cuerpo sano y son conductas sanas. Entonces, pues yo los invito, ¿verdad?, a que si tienen alguna situación en la cual ustedes se sale de su control dentro de todos sus ambientes, pues acudan a profesionales de la salud, ¿verdad? Y pues un placer estar con ustedes. Gracias. Un gusto. Un gusto. Nuestro, y pues agradecer también al lugar, ¿verdad? Sí. Agradecer al restaurante, al negro que nos dio la oportunidad de estar aquí y brindarnos su espacio con una comodidad, perdón. Y pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Gracias. Y antes de cerrar, bueno, pues decirle a nuestra audiencia que nos escriban, que todas las dudas que tengan nos las hagan llegar, nos las dejen aquí. Nosotros también vamos a buscar dejarles algunas ligas de interés para que obtengan más información sobre algo, pero que sí nos pregunten o nos comenten qué quieren saber. Sí, exacto. Si quieren saber, hagan sus comentarios. Si quieren, todo lo que quieran consultar a la doctora para el próximo episodio, comenten y sí o sí denlo por hecho que nosotros le vamos a estar preguntando. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. a todos. Un placer. Bye.